Los invito a tomar sus asientos. ¿Y cómo se sienten esta noche? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Fortalecido en el Señor? ¿Buscando más de Él? Es muy importante que cuando usted viene, usted venga con expectativas. Venga preparado. Porque hay oración detrás de cada predicación, de cada tiempo, y esa oración tiene que ver con que el cuerpo de Cristo sea edificado. Como decimos siempre, juntos vamos a estar haciendo la obra de Dios. Si alguno está mal, si alguno está débil, yo estoy mal, él está mal, porque somos un cuerpo. Cuando a alguno le duele el dedo, todo el cuerpo está mal, está molesto porque le duele el dedo, aunque sea chiquitito, pero afecta a todo el resto del cuerpo, ¿no? Bueno, de la misma manera ocurre en la iglesia. Por eso es importante que usted esté bien. Usted está bien, yo estoy bien, todos estamos bien, pero bien en el Señor. Yo quisiera hablar en esta noche acerca del desánimo. ¿Cuántos a menudo están desanimados? Pasa, correcto. Pero sí es importante que nosotros podamos entender que si bien es algo natural, el desánimo es un veneno para la vida espiritual. En la medida que como cristianos, ustedes, yo, maduramos, vamos entendiendo lo que es caminar por medio de la fe. Mientras tanto, vivimos a menudo vidas emocionales. En esas vidas emocionales, vivo como me siento. Percibo las cosas como me siento o según lo que pasa y acontece. Si las cosas se dan como yo espero, Dios está conmigo y me está bendiciendo. Si yo me siento bien, la presencia de Dios está conmigo. Todos esos son errores. Yo me puedo sentir mal y la presencia de Dios estar conmigo. Las cosas se pueden presentar de la manera que no son las que precisamente yo espero y Dios está conmigo. Y las cosas muchas veces me pueden salir como yo quiero y no estoy haciendo la voluntad de Dios. Todo esto nos descoloca de la comodidad para poder despertarnos a un discernimiento real de lo que es la vida de fe. Dice la palabra de Dios que el justo, ¿cómo va a vivir? Por medio de la fe. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno. O sea que para vivir por medio de la fe yo tengo que creer que soy justo. Ninguno de los que estamos acá somos justos en nosotros mismos. Hemos sido hechos justos por la justicia de Cristo. Eso ya es fe. Y a partir de eso comienzo a caminar una vida de confianza en Él. Pero cuando me miro a mí mismo, ¿con qué me encuentro? Con toda la injusticia habida y por haber. Y si yo no confío en lo que Jesucristo hizo y me miro a mí mismo, voy a tropezar y me voy a desanimar. Convengamos que esto Dios lo permite muchas veces. ¿Por qué razón? Porque me la creo. Y me salen 2 o 3 cositas bien y ya empiezo a levantar el dedito y ya empiezo, ¿no? El hermano, el otro hermano. Entonces de repente se escapa alguna cosita de adentro mío y me muestra nuevamente la realidad. La realidad es que no soy justo. La realidad es que muchas de las cosas que hago no tienen los motivos correctos. El único justo es Él. Y cuando por medio de la fe acepto su justicia y comienzo y aspiro a una vida madura, a una vida renovada en Él por medio de la fe, yo voy siendo transformado. El justo va a vivir por medio de la fe. Entonces, no es extraño que el desánimo acontezca a nuestra vida de alguna manera influenciado por el enemigo. No podemos decir que siempre es directamente el enemigo, pero siempre algo que ver tiene. Tenemos una naturaleza caída y esa naturaleza caída es muy susceptible al mundo que nos rodea y a nuestro propio ser interior, a nuestra propia naturaleza caída. El mundo que nos rodea tiene una reacción social en conjunto que nos afecta directamente. Y mi naturaleza reacciona y me afecta
directamente. Si yo hago caso al mundo que me rodea, si yo hago caso a lo que siento o a lo que pasa adentro mío, me voy a correr de la posición de la fe. Y voy a ver la realidad inmediata en vez de ver la realidad eterna, y eso me va a sacar las fuerzas, eso me va a drenar. Ustedes van a ver que muchísimos hombres de Dios los vemos en la palabra como un Elías que parece un superhombre, un hombre sobrenatural, que pasa de un desafío al otro, de un desafío al otro, y de repente se pierde. Y cuando se pierde, mira la realidad inmediata. ¿Y qué pasa cuando mira la realidad inmediata? Se escapa, sale corriendo, se esconde en una cueva. Vamos a ver que los hombres de Dios, David, vamos a ver un hombre que es chico, es joven, es adolescente, agarra una piedra, la pone en su onda y vence a un gigante en medio de un éxtasis de fe. Pero después lo vamos a ver que se hace pasar por loco, se babea, hace pavadas delante de todo el mundo para que el enemigo no lo mate, porque tiene miedo del enemigo. ¿Qué es lo que pasa con este hombre? Este hombre se desanima, como Elías se desanima, abandonan su posición de fe y el desánimo hace inmediatamente presa de ellos. Y esto suele suceder en nuestras vidas. Cuando el desánimo hace presa de nuestras vidas, lamentablemente nuestra visión es distorsionada. Vemos una realidad inmediata, pero esa realidad inmediata no es algo absoluto. Nosotros, porque estamos en medio de un desánimo, lo vemos como algo absoluto. ¿Y cuál es el precio de esa visión? El olvido de la palabra de Dios, el olvido de la promesa de Dios. Si el enemigo va a intentar hacer que tus ojos vean lo que vos tenés adelante para abandonar ese lugar de fe. Mientras vos te manejes en ese lugar de fe, en ese camino, en esa justicia divina, en el poder del Espíritu Santo, en la dependencia de Cristo, vos sos más que vencedor sobre el enemigo. Donde vos dejaste esa posición y querés pelear con tus propias fuerzas, inmediatamente sos vencido. Y esto lo tenemos que tener en cuenta para no descuidar nuestra posición en fe. El enemigo, como dije anteriormente, va siempre a tentar, por eso es el enemigo de vuestra fe. Todo lo que nos es dado en Dios nos es dado por medio de la fe. La realidad yo la puedo tocar. Este es un púlpito. No es un púlpito, es un atril. Pero hay una promesa de que mañana van a traer un púlpito con todos los chiches, esos que se venden ahora, con luces, con todo, con computadora incorporada. Entonces yo hoy tengo este atril, me sirve, ¿no es cierto?, pero no es algo absoluto para mí. Lo que es absoluto es lo que me prometieron que van a traer. Eso es el absoluto. ¿Lo tengo? No lo tengo todavía, pero creo que lo van a traer y estoy preparado para cuando lo traigan. Esto se hace algo secundario. Pero cuando yo empiezo a desanimarme y a dudar de quién me lo prometió, me aferro a esto y lo hago algo primario, porque no creo que eso va a venir sobre mi vida. Eso es el desánimo. El desánimo me hace caminar por debajo de la fe, por debajo de las promesas de Dios, y me hace esclavo de lo que veo y de lo que siento. Y con esto tenemos que tener cuidado. Una fe madura crece en medio del antagonismo, en medio de la oposición. Ahí es donde crece una fe madura. Cuando todas las cosas se dan como yo pienso, no hay fe. Y a veces no estamos acostumbrados a enfrentar cosas que nos desafíen en medio de la fe. Y la realidad que para crecer tenemos que ser desafiados continuamente en la fe. Dios nos va a llevar de gloria en gloria a partir de su Hijo, nos va a hacer caminar, no por vista, sino por fe, para que no nos acomodemos, no nos acostumbremos, sino que estemos sobre el desánimo cuando el desánimo viene. Leía en la palabra de Dios el primer enemigo con el que tiene que estar peleando Israel, y es Amalek. Sin embargo, antes de pelear contra Amalek, hay un enemigo escondido en el desierto que el Señor hace que Israel lo esquive. ¿Por qué? Porque si Israel ve al enemigo, inmediatamente va a querer volver nuevamente a Egipto. Vamos a la palabra de Dios. Éxodo 13:17
dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios. ¿Quién dijo? Quizás no se arrepienta el pueblo cuando vieren la guerra y se vuelvan a Egipto. Entonces Dios está llevando al pueblo por un lugar en donde el enemigo no está, porque sabe el Señor la debilidad del pueblo y que si se enfrentan a esa realidad, ellos van a volver. Esto nos da una pauta importante. El enemigo siempre está presente. Dios sabe cuándo permitir al enemigo hacer su obra y cuándo no dejar al enemigo hacer su obra. Porque ahora te voy a leer Deuteronomio, capítulo 25, versículo 18, y dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios, en un mismo escenario, hace en una situación que el pueblo evite al enemigo y en otro momento permite que el enemigo ataque a su pueblo? Esto nos da la pauta de que quien rige absolutamente todas las cosas en su soberanía es el Señor. Y el Señor va a permitir que determinadas cosas acontezcan cuando esas cosas aportan, aunque parezca contradictorio, a nuestro propio bien. Cuando nosotros vemos el cuadro de esa batalla que Moisés y el pueblo están teniendo contra Amalek, que es el primer enemigo con el que pelea el pueblo de Dios, el primer enemigo cananeo con el que pelea, vamos a ver completamente un cuadro espiritual. Este cuadro espiritual está compuesta por distintas escenas. La primera de ellas, ¿cuál es? Josué con una espada peleando contra Amalek. La segunda escena, Moisés en una roca con los brazos levantados. Y en una tercera escena, Aarón y Hur sosteniendo los brazos de Moisés. Pero acá en esta batalla sucede algo muy peculiar. No es lo mismo que cualquier otra batalla. Cuando los brazos se bajan de Moisés, ¿qué pasa? El enemigo avanza. Cuando Hur y Aarón le levantan los brazos a Moisés, el enemigo retrocede. Ahora yo le voy a hacer una pregunta lógica. ¿Quién está peleando en el valle con la espada y contra los enemigos? ¿Quién? Josué. Pregunta que yo le hago a usted. ¿Qué cansa más? ¿Tener los brazos levantados o pelear todo el día con la espada contra los enemigos, que terminaste con uno, te vino el otro, te agachaste porque venía el otro y seguís con la espada y no parás con la espada? Y Moisés lo único que tiene que hacer es los brazos levantados. Y por ahí se cansa. Y cuando se cansa el enemigo avanza. Y cuando levanta los brazos de nuevo, el enemigo retrocede. Pero físicamente, ¿cuál de las dos cosas trae más cansancio? Pelear con la espada. ¿Y por qué se cansa primero Moisés? Porque Moisés está ocupando un lugar espiritual en medio de la batalla. Dios está permitiendo una batalla espiritual para que el pueblo pueda entender que esa batalla no se gana con espada, sino se gana por medio del Señor. Y que el actor más importante no es el que pelea con la espada, aunque sí es necesario, el más importante es el que está clamando a Dios por el pueblo. Tiene que aprender el pueblo cómo pelear, porque va a entrar en una tierra donde va a tener que pelear con los enemigos, pero no va a poder pelear con una espada. Va a tener que pelear de la mano de Dios.
como vos en la vida peleaste con un montón de cosas, con tus propias fuerzas, y en muchas de ellas te pegaron una paliza que quedaste de cama. Y así llegaste al Señor, dándote cuenta de que con tus fuerzas no podés. Pero luego viste que en el Señor, clamando a Dios, dependiendo de Dios, sos capaz de hacer cosas que antes no podías hacer. Y Dios permite eso para que vos lo aprendas. Y yo también lo aprendamos. ¿Por qué? Porque estamos envueltos en una batalla. Una batalla que no podemos pelear con nuestras propias fuerzas. No las podemos pelear con espada. La tenemos que pelear de la mano de Dios. Ahora, esto no quiere decir que no hay que agarrar la espada también. Josué tenía que pelear. No dependía de Josué, pero Josué tenía que pelear. Moisés tenía que estar en una posición espiritual. No es casualidad que está sobre una roca. La roca es el fundamento, es Cristo. El justo por la fe vivirá. Esa roca emblema de alguna manera el cimiento espiritual en donde está parado Moisés. Y Aarón y Hur es el pueblo de Dios, porque la batalla no es de uno solo, la batalla es de todos. Uno es el que intercede, el resto lo está apoyando. Josué y el resto del pueblo está peleando. La batalla depende de todos haciendo cada uno la parte que le corresponde. Es necesario que agarres la espada, pero no vas a ganar con la espada. Es necesario que estés en posición, pero no sentado con los brazos bajados. Es necesario que levantes los brazos, pero no solo. Necesitas de los demás. De esa manera, el enemigo que atacó al pueblo de Dios por la retaguardia para sembrar el desánimo en el pueblo de Dios es vencido. Es vencido por medio de una batalla espiritual, porque Amalek es un enemigo espiritual. Por eso el Señor dice, tendréis guerra con Amalek de por vida. Amalek ya no existe más. Es un pueblo que ya no existe más. Pero Amalek no hace ni más ni menos que emblemar lo que es nuestra carne, nuestra naturaleza caída. Y vas a tener pelea con tu naturaleza caída de aquí hasta que el Señor venga. Y el desánimo va a ser una de las armas preferidas del enemigo para que vos te corras de la roca, para que vos bajes los brazos, para que no dependas de nadie del cuerpo de Cristo y quieras pelear esa pelea solo en el valle con la espada. Y el resultado va a ser que no vas a poder ganar. Hay un montón de batallas que el Señor está impidiendo que vos pelees porque sabe que si te enfrentás a eso, te vas a querer volver a Egipto. Pero hay batallas que sí el Señor está permitiendo que vos pelees porque Él ya te dio el recurso para vencer en esas batallas. Pero cuidado con el desánimo, porque el desánimo te puede correr de posición y te puede llevar a la derrota. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ir para esto a Isaías 35, versículo 3 y 4. Pregunta que les hago, ¿tienen calor o tienen frío? ¿Están bien? ¿Están como para apagar un poquito el... ¿Sí? Va, apagamos un poquito entonces. Ya llevo bajado 3 kilos acá más o menos. Gracias, Mile. 35, 3 y 4. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y los salvará. El contexto de esta palabra es el cautiverio del pueblo de Dios, que tras su continua rebeldía, el Señor de alguna manera permite que el pueblo vaya detrás de su propia responsabilidad y se desprenda. Algo que tenemos que entender siempre nosotros. Si algo logramos en el campo espiritual es porque estamos unidos a Él. El día que nosotros nos atribuimos lo que Dios nos dio a nosotros mismos y queremos pelear por nuestra propia cuenta, el Señor no lo va a permitir por un tiempo. Pero si nos obstinamos, no es que Él va a hacer mal contra nuestras vidas. Él te va a decir, probalo. Y vos lo vas a hacer con tus propias fuerzas
y te vas a ligar unos chichones bárbaros. Después vas a decir, Señor, tenías razón, no me largues más, me agarro de vos, no me dejes más, ¿no es cierto? Pero muchas veces hasta que eso no pasa, yo no me doy cuenta. El pueblo de Dios estaba obstinado en seguir sus propios pensamientos, pasaron generaciones, hasta que se colmó, ¿no es cierto? Y Dios dijo, bueno, te dejo un poquito a ver qué es lo que pasa. El resultado es el cautiverio. El resultado es que el pueblo cae en una disciplina de parte de Dios, siempre una disciplina de amor. Cuando nosotros nos obstinamos, pasa algo, nos endurecemos a la voz del Espíritu Santo. Y hay un momento en que ya no tenemos fuerzas para resistir ni el pecado ni ninguna otra cosa, porque nos obstinamos, nos estructuramos en un comportamiento que perdemos la docilidad. Y Dios en su gracia permite, ¿no? Te deja pasar, dale, perdón, dale de nuevo, pero el problema no es Dios, es el corazón mío. Y en la medida que me voy endureciendo y me voy acostumbrando al pecado y a lo que no va, cada vez voy teniendo menos fuerzas para resistir, hasta que llega un momento que definitivamente ya no tengo fuerzas. Israel ya no tenía fuerzas para volver atrás. De hecho, en el libro del profeta Jeremías hay un pseudo avivamiento que se da, ¿no es cierto?, que el pueblo de Dios parecía que se volvía a Dios con todo, pero no, fue simplemente superficial. Siguió endureciéndose hasta que finalmente el pueblo de Dios va a parar en cautiverio. Y en ese cautiverio el Señor trabaja con el pueblo hasta que finalmente arranca la idolatría de su corazón. Y de esa manera el pueblo ahora queda libre. Pero fue un tiempo de cautiverio, en donde perdió su dignidad, perdió un montón de cosas que Dios les había dado. Ahora Dios cumple su promesa. Dice, bueno, regresen porque yo los voy a restaurar. Pero ¿qué pasa? Y pasa como cuando te pegan una paliza, ¿viste? Antes vos te la creías, provocabas a todo el mundo, pero te pegaron una paliza y ahora no te metés con nadie, ¿no? Entonces ellos están ahí y, bueno, no sé, Señor, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Entonces el Señor los alienta. Ya que pasó la disciplina de amor, ahora viene el consuelo y viene el aliento. Levántense, levanten sus brazos, levanten sus rodillas, porque yo los voy a bendecir, porque yo voy a salvar sus vidas, porque vamos de nuevo a reiniciar, pero ahora juntos, no vos por tu lado y yo por el mío. Los alienta para volver a empezar. Si prestamos atención, ¿qué tienen que levantar? Tienen que fortalecer las rodillas y levantar los brazos, ¿no? Como Moisés levantaba los brazos, como Moisés intercedía, tenían que levantarse de esa posición, fortalecer las rodillas. ¿Y fortalecer las rodillas qué es? No es solamente ponerme de pie, es doblarlas también para orar, es doblarlas para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque finalmente ellos habían dejado a Dios. Ahora Dios les está diciendo, vuelvan, y es la manera de vencer el desánimo. Vuelvan porque hay esperanza, arranquemos de nuevo porque yo estoy con ustedes. Y eso es lo que vos y yo necesitamos. Mientras el pueblo estaba en rebeldía, el Señor estaba con ellos. Pero a veces, ¿no es cierto?, hay veces que tenemos que perder las cosas para valorarlas. Dios está con vos, aunque vos no sientas. Lo estamos cantando. Él está trabajando en tu vida, aunque a vos te parezca que no está. Él está haciendo. Y eso tiene que ser tu ánimo cuando te sentís desanimado. Que vos te sientas desanimado no quiere decir que Él no esté. Vos tenés que salir de ese desánimo y entender que Él está contigo haciendo la obra que se propuso. Y eso es lo que te tiene que animar. Pero mira lo que pasa, pero siempre lo mismo. Levantá los ojos. No mires más ahí. No mires más el lugar del desánimo. Eso está, pero no es definitivo. Mirá por arriba. Mirá lo que Él dice, lo que Él prometió, lo que Él va a hacer. Eso es lo que tenés que mirar. No es evadirte de la realidad. Es vivir la realidad espiritual. Es vivir en las promesas de Cristo. Es vivir por medio de la fe. A veces queremos que las cosas acontezcan primero para avanzar. Y en el camino de la fe no es así. En el camino de la fe yo escucho a Dios y avanzo sobre la palabra que Dios me dio. Si la puerta está abierta, bien. Si la puerta está cerrada, la abro. Y si la puerta está abierta y Dios no me dijo nada, no paso. Y si la puerta está cerrada y Dios me habló, la agarro a patada hasta que se abre. Es Él, no soy yo. Entonces el ánimo no tiene que ser necesariamente
condicionado por lo que siento y por lo que tengo por delante. El ánimo tiene que ser o tiene que secundar la palabra de Dios en mi vida, la promesa por la cual Dios me habló. Esta misma palabra se repite en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 12. Y lo usa el autor de Hebreos para alentar al pueblo. ¿Por qué razón? Porque el pueblo, la iglesia, es una iglesia judeo-cristiana y por primera vez la iglesia tiene dificultades. Tiene dificultades a nivel económico, tiene persecución y ellos no se esperaban eso. Ellos esperaban la vida loca, ¿no? Pero empiezan a haber dificultades y esas dificultades hacen que ellos tambaleen en su fe. Entonces, el autor de Hebreos les está dando la misma exhortación. Fortalezcanse, fortalezcan sus rodillas, levanten sus brazos, ¿no es cierto? Porque Dios va a venir con salvación. Sin embargo, esta exhortación Él la da con algunos puntos, y esos puntos son los que yo quiero que juntos, ¿no?, podamos estar considerando. Primero, en el versículo 1 dice, despojarse de los impedimentos, que son dos en este caso. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos habla de sacarnos de encima dos cosas. Primeramente, el pecado. Hay pecados que son deliberados, que los cometo a conciencia. Y hay pecados, ¿no es cierto?, que tal vez como todavía no tengo un crecimiento espiritual, no me doy cuenta, pero están. Porque me comparo en el común del mundo y veo que es algo normal para el resto de las personas, pero están. Gedeón reclamaba la mano de Dios, ¿no es cierto?, haciendo maravillas sobre su generación. Pero resulta que en la trastienda de la casa del padre tenía los ídolos. ¿Cómo Dios va a bendecir si ellos todavía seguían adorando a los ídolos? Antes de darle la victoria sobre Madián, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer que tiren abajo los ídolos que tienen en su casa. Muchas veces en nuestra vida, ¿por qué razón el desaliento? Hay pecado que está abrigado de alguna manera, que no está confesado, que no está blanqueado, y eso trabaja dentro nuestro. Entonces acá el apóstol Pablo dice, para que vos puedas salir, el autor de Hebreos, para que vos puedas salir de esto tenés que despojarte. Despojarte primeramente del pecado y despojarte también de los pesos. ¿Qué pesos? Aquellos pesos que no te permiten vivir de manera plena en Cristo. Acá no está hablando ahora de lo correcto y de lo incorrecto. Hay cosas que son correctas, pero que son un peso y que son un impedimento para mi vida. Todo me es lícito, dice la palabra de Dios, pero no todo me conviene. ¿Qué pasa? Si yo a la mañana tengo que salir a trabajar a las 6 de la mañana, tengo un tiempo de oración y dan mi programa preferido a las 12 de la noche y termina a las 2:30 de la mañana, es algo lógico que yo me voy a levantar directamente para irme probablemente hasta que llegue tarde al trabajo. Olvídate de buscar a Dios. ¿Está mal ver un programa de televisión? ¿Está mal ver una serie? No. Pero si esa serie la vas a ver en un horario que te va a restar a vos lo más importante, que es tu comunión con Dios, sacate eso de encima. Si hay oportunidades que van a estorbar el plan que Dios dio para tu vida, aunque sean buenas oportunidades, correlas, porque van a afectar el plan de Dios para tu vida, se van a convertir en un peso. Hay cosas que cargamos gustosos en nuestra vida, pero son pesos, o sea que tanto el pecado como cualquier peso extra afecta el fluir de la vida de Dios adentro mío y por ende a través nuestro. Cualquier obstáculo que sea una traba para que fluya la vida de Cristo adentro y a través mío, quítatelo de encima. Si es pecado, arrepentite y no lo hagas más. Y si es un peso, entregalo delante de Dios, para que la vida de Cristo no tenga ningún obstáculo adentro tuyo. Despojémonos del peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué quiere decir esto? Correr con paciencia no quiere decir correr con velocidad, no quiere decir correr contra alguien,
Estoy corriendo contra mí mismo. Estoy corriendo una carrera de paciencia en donde el éxito no es llegar primero, sino llegar, mantener el ritmo, no desviarme. Esta carrera implica una sola cosa, que mis ojos estén puestos en un lugar que yo no me desvíe. Cuando la palabra de Dios dice todo aquel que pone las manos en el arado y mira atrás no es digno de Dios, eso está del reino de Dios, eso está, no es digno de mí, perdónenme, está tomado cuando antiguamente se araba y se ponía un punto de referencia. Ese punto de referencia, como uno iba con unos bueyes, ¿no? Iba con un arado, ese punto de referencia hacía que uno tuviera que mirar ese punto de referencia, no podía mirar a los costados para que la melga fuera derecha, ¿no? Entonces miraba, clavaba los ojos y iba con el arado así, ¿no es cierto?, hasta que llegaba a ese lugar. Si miraba para el costado o para atrás, ya la melga se doblaba y ya se doblaba toda la línea, ¿no es cierto? Entonces esa es la ilustración. En la carrera, la ilustración es prácticamente la misma. Mis ojos tienen que estar puestos en la meta y no tengo que permitir que ningún peso ni el pecado que me asedia me desvíe la vista de la meta. Y tengo que correr con paciencia. El desánimo quiere acelerarte el tiempo. El desánimo quiere empujarte, quiere mostrarte cómo otros alcanzan cosas y vos te quedás atrás. Quiere hacerte un dibujo con tal de que vos desvíes tus ojos de la meta y no corras con paciencia, con perseverancia. Esa es la carrera que cada uno de nosotros tenemos, con perseverancia. Ahora, ¿cómo la tenemos que correr? Con paciencia y puestos los ojos ¿en quién? Versículo 2, los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El ejemplo que tenemos nosotros es Cristo. No lo tenemos como un ejemplo a copiar, lo tenemos como un ejemplo a vivir desde adentro nuestro. Todo lo que cada uno de ustedes tiene por medio de la fe como hijo de Dios, no lo tiene en sí mismo, lo tiene en Cristo. Y a Cristo lo tiene viviendo adentro de uno. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no me despojo del peso, no me despojo del pecado, estoy afectando al Espíritu Santo de Dios que está viviendo adentro nuestro y que quiere liberar todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo tiene. Le estoy poniendo un límite. El asunto no es copiar un modelo, es vivir al modelo. Cuanto yo más me consagro a Dios, más el Espíritu Santo se mueve a través mío. Más el Espíritu Santo me va guiando. No es la cosa de afuera adentro, es de adentro hacia afuera. Todo lo que yo tengo lo tengo en Cristo. Victoria no gano yo, ganó Él en la cruz del Calvario. Fortaleza no sos vos el fuerte, es Él, es su Espíritu. Y todo está en Él. Y yo adquiero todo eso por medio de la fe en Él. El desánimo viene y te dice, mirate, no tenés nada. Y vos te miraste y sí, perdiste. Cuando vos le contestás al desánimo, cierto, yo no tengo nada, todo lo tengo en Él, sos más que vencedor en medio de todo eso. Y eso es correr con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Si yo quito los ojos de Él, no tengo otro lugar a donde mirar que no sea a mí mismo. Cuando me miro a mí mismo, el desánimo me gana. Hay dos cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Con el razonamiento lógico y con el deseo del corazón. El razonamiento lógico me da un argumento, no quiere decir esto que tengamos que ser ilógicos. La palabra de Dios, la guía de Dios es lógica. Pero nuestra forma de pensar racional, muchas veces que es contraria a la fe, emite de nosotros un razonamiento lógico, y si ese razonamiento lógico no está, el deseo del corazón hace que ocupe ese lugar. Cualquiera de las dos cosas son un fundamento endeble, un fundamento donde yo no puedo apoyar mi vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que David sintió en el corazón edificar templo a Dios. El motivo era bueno, la obra era buena, el templo había que hacerlo, pero no era la voluntad de Dios. Entonces él cree que es la voluntad de Dios y Dios que le dice, no. Traer el arca a la ciudad de David era bueno, pero lo hizo de la manera equivocada. Su corazón le hablaba, le decía, sí, qué bueno, hacelo. Su razonamiento, y yo soy el rey, ¿qué otro lo va a hacer? Pero cuando nosotros dejamos que eso hable a nuestra vida,
le podemos errar completamente a lo que es la voluntad de Dios. ¿Y cómo hago para no errarle? Puesto los ojos en Él, no en mí, puesto los ojos en Él. Esta carrera se corre en paciencia y cuando por algún motivo lo pierdo de vista no puedo seguir. Lo tengo que encontrar de nuevo y seguir. No puedo seguir cualquier camino. Bueno, no sé, voy por allá, voy por allá. No, lo encuentro y lo sigo. Corro con paciencia, puesto mis ojos en Él. Dijimos en un principio, el justo cómo vive, por medio de... Entonces lo tengo que mirar a Él porque Él, ¿qué es de la fe? Autor y consumador. Quiero fe. Bueno, Cristo, su palabra, su persona, es la que despierta en mí la fe. No solamente la despierta, sino también que hace, la concreta. Es autor y consumador de la fe, las dos cosas. Entonces, si yo no lo miro a Él, pierdo el rumbo. No camino por fe, pierdo la posición. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Muy bien. El versículo 3 y 4 nos permite, acá es bien puntual, ¿no? De qué manera yo puedo vencer el desánimo, y es considerando. No solamente lo miro en la carrera, lo considero a Cristo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, y ahí está, no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces el autor del libro de Hebreos le está diciendo a la iglesia, ustedes en estos momentos hay una situación que no estaba dentro de sus cálculos que los está desanimando. Lo que ustedes tienen que hacer para no desanimarse es consideren a aquel en quien ustedes creen, que Él pasó por este camino y mucho más todavía. El sufrimiento que Jesús atravesó es para poderse poner en el lugar de cada uno de nosotros. Ahora, si ustedes miran la obra completa, Él atravesó ese sufrimiento y finalmente, por el gozo puesto delante de Él, alcanzó el galardón. Y Él lo da como ejemplo para que cada uno de nosotros, en el momento del sufrimiento, podamos estar respondiendo de la misma manera. Hoy, lamentablemente, en la iglesia no se habla de todo el evangelio completo, no se habla del camino completo de Cristo. Si nosotros vemos el Sermón del Monte, vamos a estar dándonos cuenta que es toda la dádiva que el Señor nos da a nosotros, pero también nos habla el Sermón del Monte del precio para alcanzar esa dádiva. Y el precio es una parte integral, porque si yo te cuento la dádiva y no te cuento el precio de esa dádiva, cuando viene el precio va a pasar lo que pasó con la iglesia de los hebreos. Se van a desanimar. El camino no es fácil, pero entendé esto, es mucho más difícil el camino del mundo sin Dios. Es más fácil el camino angosto de la mano de Él que el camino amplio que lleva a la perdición. A veces nosotros creemos que la iglesia es un lugar en donde no se pasan momentos difíciles, no se sufre. La realidad es que en la iglesia aprendemos a caminar de la mano de Él y todo lo que acontece en nuestra vida tiene propósito. Y aún aprendemos que el sufrimiento, cuando viene de la mano de Dios, no cuando es una consecuencia de nuestros errores, va a lograr lo mejor de cada uno de nosotros. Dios no nos va a hacer sufrir fortuitamente, pero muchas veces tenemos que pasar por situaciones que nos desafían para que de esa manera sí nosotros podamos crecer. Cuando nosotros queremos que simplemente la iglesia sea un templo, que estemos todos en un estado zen, ¿no? En que no pasa absolutamente nada, no es lo que el Señor prometió. Ahí no hay crecimiento, ahí no hay desarrollo espiritual, ahí no hay nada. Y muchas de las cosas que son las que nos hacen sufrir y las que nos trajeron a los pies de Cristo son aquellas cosas que están en nuestra vida que nunca se solucionaron. Y el Espíritu Santo las quiere solucionar para que vos puedas crecer y ocupar el lugar que el Señor soñó para tu vida. Entonces, el desaliento siempre te envuelve en un mismo lugar. El Señor te está diciendo, viví por medio de la fe, poné tus ojos en mí, corré con paciencia esta carrera, considérame a mí, que yo también ya pasé por el camino que vos estás pasando, porque yo voy a cumplir mi propósito en tu vida. No le tengas miedo al momento difícil porque no estás solo, es Él el que está con vos. Y ahora te vas a dar cuenta que el momento difícil que el enemigo usa para desalentar tu vida,
aunque te parezca mentira, es un momento de amor de Dios para con vos. Del 5 al 8 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que ha recibido por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. A veces interpretamos el amor permisivo de Dios y no entendemos el amor disciplinario de Dios. El amor permisivo muchas veces hace lo que el sobrino de un alumno mío me dice. Los padres, no sé qué escuela psicológica, ¿no? Pero lo dejan hacer lo que quiere. El asunto es que no se lo puede frenar. Pero no solamente no se lo puede frenar en casa. En la escuela no lo pueden frenar porque en casa no lo frenan. Entonces viene la maestra, habla con ellos y dice: su hijo no puede estar más acá. No respeta autoridad, no me respeta a mí, no respeta a nadie, no se lo puede mantener acá. Y si se hace algo con su hijo le agarra un berrinche, se tira al piso, se larga a llorar, no se puede dar la clase, no se puede. Y los padres, no sé qué tenemos que hacer con nuestro hijo, no sabemos qué hacer. Nunca le pusieron límites. Nunca le dieron una disciplina correctiva amorosa. Disciplinar a un hijo es la parte más importante del amor y más dura, porque yo me tengo que negar a mí mismo para disciplinar a mi hijo. Pero dejarle a mi hijo hacer cualquier cosa, eso es fácil. Ahora, ¿qué termino haciendo yo de esa manera con mi hijo? Lo termino perjudicando. Y cuidado, porque a veces queremos esto de Dios. Queremos que Dios nos trate de una manera tal que nos deje hacer lo que nosotros querramos y no tenemos ningún tipo de diferencia con este hijo caprichoso. Ahora, Dios, como nos trata como hijos, y no como nuestros padres, porque nuestros padres probablemente pueden haber sido algunos buenos, algunos malos, algunos muy malos, trataron de hacer lo mejor con nuestra vida. La disciplina de nuestro padre es mucho mayor en todos los aspectos que la de nuestro padre terrenal. Es una disciplina amorosa, misericordiosa, justa, que apunta directamente a lo mejor, no a una probabilidad, sino a lo mejor, a la raíz del problema, no a lo que parece. ¿Por qué? Porque sos hijo de Él. Yo puedo mirar a un chiquito y ver lo que está pasando y no es hijo mío. Y me voy a poner mal, voy a tratar de decirle algo al padre, pero yo con mi hijo tengo una responsabilidad. La responsabilidad de que mi hijo esté bien, de que mi hijo crezca sano, de que mi hijo en su carácter tenga todas las herramientas para enfrentar a la vida. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros. Lo que pasa es que a veces nuestra falta de fe no alcanza a entender que Él está trabajando, ni entendemos lo que cantamos tampoco, que Él está haciendo en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Lo vemos como un desaliento, y cuando Dios, en su parte más importante de amor, que es la de formar nuestra vida, lo está haciendo, el desánimo nos dice: Dios te dejó porque estás sufriendo, porque la estás pasando mal, Dios no está al lado tuyo. Esos son los errores que tenemos que cambiar. Primero, nunca te deja. Segundo, te prometió que siempre va a estar al lado tuyo. Y tercero, lo que Él permite que acontezca a tu vida no es un descuido de Dios, es lo que vos y yo necesitamos. Amén. Si nosotros entendemos esto, no hay lugar para el desaliento y el desánimo. Va a venir sobre nuestra vida, pero no tenemos que necesariamente recibirlo. Si Dios te disciplina es porque te ama y es porque sos hijo. Si no, dice la palabra de Dios, a un bastardo nadie lo disciplina. Él vive su vida por sí mismo. Pero vos sos hijo, por eso Dios te trata como tal. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. No existe peor frustración que darme cuenta que en mi carácter no hay cosas que realmente necesito, que no estoy a la altura de. Dios trabaja en mi vida para que mi carácter espiritual esté a la altura de los desafíos que tengo por delante. Hay cosas que no las puedo hacer porque no estoy a la altura y Dios no me las permite hacer todavía, porque no estoy a la altura. Pero Él está trabajando en mi vida para estar a la altura. Oh, yo quiero ser pastor de una multitud, pero tenés un carácter, querido, que, ¿me entendés? Vas a matar a todo el mundo. Entonces está bien. Yo tengo ese plan para vos. Vas a ser pastor de multitud, pero tengo que trabajar algunas cositas en tu vida. Sí, pero ¿y sí? Si no, ¿cómo va a ser para pastorear a la multitud? Me hace acordar una vez a un hermano, ¿no?, que estaba orando y le pedía al Señor, Señor, yo quiero que... Y estaba orando al lado mío, ¿no? Y me dice, Señor, yo quiero... Dame una 4x4 y quiero una pileta con una casa con pileta. Y él trabajaba de vigilancia. Y yo le pregunto, che, si el Señor te da todo eso, digo, ¿cómo va a hacer para mantenerlo? Ah, me dice, ¿sabes que no lo pensé? Y a veces pasa eso. Está bien, yo te lo doy, pero por ahí tenés que estudiar primero, recibirte, ¿no es cierto? Hacer un montón de cosas para poder mantener. Después yo te lo doy, si no, ¿cómo lo mantenés? Bueno, a veces pasa eso con nuestra vida. Queremos cosas que no podemos mantener con nuestro carácter. Ahora, cuando Dios empieza a contestar, ¿por dónde empieza? Es por la parte más importante, por el carácter. Empieza a tratar en nosotros, empieza a expandernos a nosotros para poder administrar lo que Él nos quiere dar. Pero si yo le doy desánimo, le doy el lugar al desánimo en ese momento que Él me está disciplinando para bien, se frena todo ahí y empieza de nuevo la vuelta y de nuevo la vuelta. Entonces, bajo ningún punto de vista abandones tu lugar de fe, bajo ningún punto de vista dudes que Él está con vos y que lo está haciendo en tu vida, bajo ningún punto de vista estés dudando que sos hijo de Él y como hijo te está tratando para alcanzar las cosas que vos por tu propia cuenta no podés alcanzar. Y lo que duele es lo que está vivo. Es así. Dios nos está llevando a ¿qué? Que cada área que tiene que morir muera. Si duele, si salto, es porque está vivo. El día que se toque eso y no salte, ya está. Pasamos a la otra materia. Pero Dios lo está haciendo. Lo más importante no es lo que Dios te da de afuera. Lo más importante es lo que Él puede formar en vos. Y lo que vos dejás por medio de la fe que Él forma en tu vida. Eso es lo más importante de todo, porque Él está formando el carácter de su Hijo en vos. Y con Él, dice la palabra de Dios, todas las cosas. Y finalmente el versículo 12, para cerrar, por lo cual levantad las manos caídas de nuevo y las rodillas paralizadas. Entonces, si el desánimo vino a tu vida, ¿por qué vino? Y vino por incredulidad, porque no hay otra. Vos dejaste por medio de la incredulidad que el desánimo entrara en tu vida. ¿Qué viste? Viste lo que te rodeaba y te viste a vos mismo, no lo viste a Él. Antes estabas pum para arriba porque tenías tus ojos puestos en Él. Ahora te miraste a vos mismo, miraste lo que te rodeaba y flaqueaste en la fe. Bueno, a levantar las manos, a levantar las rodillas y a volver de nuevo a la posición que nos fue dada en el Señor. En Ageo capítulo 2, con esto terminamos, a manera de conclusión, el pueblo estaba re desanimado, porque tenía que construir el templo, y la verdad que después del templo de Salomón, que era el templo más glorioso de todo, el templo que hicieron los que salieron del cautiverio era nada, no existía, y estaban desanimados, ¿no? Y acá hay una palabra para los dirigentes y para el pueblo. Dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temas. ¿Cuál es el resultado con ese templo chiquitito? Que después Herodes agarra ese templo y lo convierte en una maravilla del mundo antiguo, mucho más imponente que lo que era el templo de Salomón. Y no solamente eso, sino que Cristo, en persona,
visita el templo. Entonces, ¿qué prometió el Señor? Que sobre eso que es tan insignificante, que los está desanimando, la gloria que voy a derramar acá va a ser superior a lo que tenían antes. Esto mismo se aplica a la vida de cada uno de nosotros. Tal vez lo que vos estás edificando te parece algo insignificante. Te desalentás por lo que ves adelante, por lo que te toca. Y parece que la promesa que Dios te dio está tan lejos. Pero es una promesa de Dios, y más vale una promesa que cualquier otra cosa que vos puedas tocar con tus brazos, porque la promesa de Dios se cumple. Pero vos tenés que vivir conforme a esa promesa. Tenés que creer en esa promesa. Tenés que alentarte en los momentos en donde no veas absolutamente nada en lo que Dios te prometió y en lo que Dios dijo que va a hacer. No le des lugar al desánimo, porque el desánimo te va a tirar al costado del camino. Va a drenar tus fuerzas espirituales y te va a sacar de posición. Y si pasa esto, despabilate, volvé de nuevo, poné los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y acostúmbrate a vivir una vida por medio de la fe. Amén. Vamos a estar adorando al Señor.